Bueno, vamos a continuar con lo que es cómo pasamos de la inmersividad a todo lo que es realidad virtual. Y al final de la charla vamos a abrir como a preguntas y a poder como intercambiar ideas de todo lo que es transmedia y realidad virtual. Entonces pasamos de la idea de superficies narrativas, ¿no? Cuando ya uno ya deja de hablar de plataformas, porque la plataforma siempre estaba un poco más ligado a lo tecnológico y a la vez a lo que va cambiando, ¿no? Hace unos 5 meses atrás hablábamos de Snapchat como algo que venía como a cambiar todo y después aparece Instagram copiándole la manera de contar historias y cambiamos de plataforma. Entonces, para no asociarlo directamente a lo que es una aplicación, un software, empezamos a hablar de superficies narrativas, entendiendo que a nivel de superficies todo tiene la posibilidad de ser una superficie para contar historias. Hay gente que está utilizando lo que es Internet de las cosas, los objetos, para contar historias. Entonces, empezamos a hablar de superficies narrativas digitales o superficies narrativas analógicas de alguna manera. Y ahí, bueno, estamos en esas pantallas. Yo voy a arrancar por ahí, mientras tanto. Entonces, venimos de esta evolución de las audiencias y de las narraciones, donde al principio de la clase hablábamos de esta narración del chamán o del storyteller tribal, luego la llegada del tren a la estación, las primeras películas, a la televisión, ¿sí? En todas estas narraciones la audiencia no hace nada, está pasiva escuchando un mensaje, una historia, y está de alguna manera entrando en contacto a nivel, ya tenemos esta pantalla, así no te quedan todos duros mirando para allá. Entra en contacto a nivel emocional con la historia, pero no hay ningún tipo de interacción. Entonces venimos de mucho tiempo de eso. Y pasamos a esto. No. Oh God, oh God, oh God. But it's not real. My stomach doesn't know that. Now this feels like you're actually on a roller coaster. My goodness. I have a suspicion we're going to have a fast descent. Okay, here we go. I'm closing my eyes now. No, there's no way. Oh, let's not do this. Oh, Oh no. Whoa. It's making me nauseous. Oh my goodness, that turned your stomach! No, 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 no. Lo primero que vemos ahí a la gente con los visores de Oculus es uno de los primeros experiencias de realidad virtual, que era la montaña rusa, ¿no? Cuando salió todo esto, todo el mundo estaba probando la montaña rusa. Ahí está chiquitito, no se puede ver, pero la calidad de esa montaña rusa no es la calidad de los videojuegos que nosotros jugamos. Es una calidad que si uno lo ve, son unos píxeles de los 90, se ve feo. ¿Por qué causaba toda esta idea de, ay, estoy ahí y me creo la montaña rusa? Bueno, lo causa por el dispositivo, ¿sí? Que son los dispositivos de realidad virtual. Eso empieza a cambiar la manera de entender cómo nos relacionamos a nivel tecnología, historia, a nivel tecnología y producción. En esta nueva era, de alguna manera, entramos a realidad virtual, a lo que ven allá, que es una instalación de realidad virtual, pero instalada en un espacio. Vemos una persona en una hamaca que, según se va moviendo, según la velocidad que tenía esa hamaca, la visión de lo que la persona está viendo en sus gafas va subiendo. Es como que está primero amacándose en el césped y después termina amacándose entre las estrellas. Pero eso tiene que ver con la interacción de la velocidad con lo audiovisual que estoy observando en las gafas. Pero es esto otra vez, la instalación que mete al cuerpo en la historia. Después, maneras de construcción. Ahí tenemos una persona en el medio modelando, haciendo el modelado 3D que uno siempre hacía desde su computadora y con sus herramientas. Ahora, para modelar, puedo usarlo, el modelado con esta especie de joystick en realidad virtual, ¿sí? Empiezo a entender el volumen de los objetos en realidad virtual. Lo de allá es unos prototipos de, bueno, cómo edito en realidad virtual, cómo edito, cómo hago el montaje, cómo hago un montaje de sonido, cómo empiezo a ubicarme en el espacio para entender
cómo contar. Entonces, y allá, bueno, nada, tenemos a Sheldon. Eso también implica que se empiezan a ver estos cascos de realidad virtual en un contenido que es apto para todo público y que empieza a llegar a dejar de ser algo para nerds y para geeks, a empezar a meterse en lo cotidiano, ¿sí? Entonces, a nivel conceptual es esto, es una era transmedia, es inmersiva, es envolvente, ¿sí? Y es sensual, pero sensual no de sexy, sensual de empezar a usar una narrativa que incluye todos los sentidos, que empieza a incluir el cuerpo, que empieza a incluir el cuerpo y lo audiovisual. No es ya solo el teatro, que tenemos el cuerpo físico, sino es el cuerpo del usuario interactuando con las imágenes que creamos. Entonces, siempre que hay algo nuevo, hay un retroceso. En este caso, en la realidad virtual, el retroceso empieza a tener que ver con la narración. Ustedes veían la montaña rusa y bueno, la montaña rusa es como la llegada del tren a la estación. Es básico. Cuando se hizo la llegada del tren a la estación, las primeras proyecciones, la gente también hacía así como el tren se le venía encima. Estamos en ese momento. Entonces, hay que pedirle mucho, pero también hay que entender que estamos pidiendo mucho. No podemos pensar que ese lenguaje audiovisual del cine que tiene tan entendido y que tiene tan manejado por cientos de años de construcción, con grandes autores, todavía no lo podemos pedir a la realidad virtual. ¿Por qué? Porque la tecnología está cambiando y porque todavía tenemos que empezar a entender cómo se narra en realidad virtual. Entonces, si bien ya evolucionamos un poco más allá de la montaña rusa, todavía a nivel de industria lo que se pide termina siendo un poco eso, ¿no? Como el juego, la cosa menos narrativa. Pero sí se piden en festivales y casi todos los festivales grandes están abriendo su espacio de realidad virtual. El más importante ahora, Venecia, que construyó una especie de isla donde se va a hacer toda una experiencia de realidad virtual con los mayores autores que hay de realidad virtual en el momento. Pero el festivales como Tribeca, como Sundance, todos tienen su espacio hoy de realidad virtual, donde se empieza a apostar a ver qué cuentan, qué pasa. Si en los próximos años o año logramos que las historias realmente enganchen al usuario, eso va a continuar. Si no, probablemente derive en otro tipo de tecnología y empiece a hibridarse hacia otra cosa más. Si no hay historia, no hay mucha posibilidad por ahora del jueguito de, bueno, ¿cuántas veces voy a ver la montaña rusa? Los que trabajamos en esto, sí, estamos todo el tiempo probando cosas. Pero si uno pregunta a cualquier usuario normal, van a estar mucho más en redes, pero si vos le decís, bueno, ¿cuántas experiencias de realidad virtual con tu teléfono o cuántas veces de Google 360, de YouTube 360 viste? Y la verdad que muchas veces es, bueno, una vez y listo. Entonces, ¿cómo lograr esa repetición? Esa repetición se va a lograr cuando le encontremos de alguna manera el lenguaje. Entonces, para entender qué se agrupa sobre lo que es la idea de realidad virtual, ¿sí? Es como un gran paraguas donde ponemos muchas cosas. Primero, el VR propio, que es realidad simulada o realidad capturada. ¿Qué pasa? La realidad simulada es entenderlo como una construcción 3D, como un videojuego, ¿sí? Donde yo construyo personajes y puedo interactuar y moverme, pero es como una construcción hecha en motor de videojuegos. Y una realidad capturada es con una cámara 360, donde yo estoy capturando todo el ambiente y probablemente no pueda interactuar de por sí. No está pensado para la interacción de por sí, sino que la interacción se da probablemente en postproducción, ¿sí? Pero es una realidad capturada, tiene que ver con cámara. Y después la realidad aumentada o AR es una capa de información sobre la realidad. Cuando yo juego un Pokémon GO, sigo viendo el espacio físico, sigo viendo la calle, pero me aparece un muñequito, ¿sí? Eso es una capa, como si fuese una capa de Photoshop, de After Effects, donde tengo una información que no existe en la realidad, pero a la vez puedo ver la realidad, ¿sí? Entonces, por ahora se empieza a hablar de la realidad virtual y la realidad aumentada. En general lo incluimos en lo que se llama industrias inmersivas, ¿sí? De tecnologías inmersivas o narraciones inmersivas, pero tienen esa diferencia, ¿no? En la realidad aumentada yo sigo viendo la realidad y le agrego otra capa, y en la realidad virtual entro directamente en un espacio construido.
Entonces, sí necesitamos, como antes necesitábamos una capacidad proyectual, ahora la capacidad es cómo contar historias en el espacio, ¿sí? Y qué conocimientos específicos tengo que tener para eso. Acá hay una especie de GIF muy interesante que muestra esta diferencia entre la realidad virtual y el video 360. Cuando hablamos generalmente, el video 360 lo ponemos dentro de la realidad virtual, pero si nos ponemos como muy específicos en una discusión de, bueno, qué es realidad virtual y qué es video 360, hay una diferencia, porque en la realidad virtual construyo este espacio que recorro y en el 360 tengo una esfera de imagen capturada en la que yo me voy moviendo en el espacio, lo que van a ver cualquier cosa en YouTube 360, donde puedo mirar hasta distintos lados, pero en general no puedo interactuar, salvo que genere una experiencia específica que es más interactiva. Entonces, cuando llega todo esto, empieza a pasar como esto, lo que yo llamo como updates en los flujos de creación, ¿no? Cambia todo, pero no cambia tanto, ¿sí? También hay que entender la realidad virtual como algo que no viene a desplazar el cine. No, o sea, ninguna de estas cosas viene como a borrar toda la anterior, sino se construye desde ese lado y se van a construir nuevas audiencias. Como la televisión no destruyó el cine y como la radio, nada, no siguió existiendo aunque siga existiendo la televisión. Entonces sí cambian cosas, sí hay como por ejemplo una construcción que se hace con cámaras como había antes de grandes formatos, ahora se sigue haciendo lo mismo, lo que se hace con cámaras red, de armar un rig de muchas cámaras para filmar 360, se sigue haciendo, ¿sí? Son otras las cámaras, pero ese tipo de posibilidad está. Tenemos como cámaras más pequeñas, donde hay algo como un poco más independiente, aunque todavía esa tecnología es súper cara. Tenemos cámaras cada vez más pequeñas para hacer algo mucho más de guerrilla, ¿sí? Donde tengo un par de cámaras o una cámara chiquitita donde yo puedo moverme con otra espacialidad. Tengo sí un cambio diferente en el montaje y en el pegado de las imágenes. Antes teníamos como, bueno, una construcción que era lineal y ahora no solo tenemos lo que es el montaje del 360, sino el pegado de las imágenes. Cuando uno utiliza esta serie de 6, 8, 10 cámaras, estoy tomando una porción de imagen que después tengo que coser, que se llama stitching, para generar esta esfera grande. Eso va cambiando, también cambia según el tipo de cámara que tenga. Las menos profesionales, las más pequeñas lo hacen automáticamente y cuando trabajamos en más alto formato hay como un software especial para hacer ese pegado de imágenes que es propietario de cada cámara. Cambia definitivamente cómo yo accedo a ese contenido, ¿sí? Cómo se proyecta y estamos un poco en esto. Cambia también cómo genero la experiencia, ¿sí? La experiencia, que es lo que por ahora sigue siendo fantástico del cine, no solo tiene que ver con la pantalla, sino tiene que ver con reunirnos en grupo a tener una misma experiencia narrativa. Cuando uno hace realidad virtual, por ahora sigue siendo una experiencia en solitario. Por más que yo tenga toda esa gente reunida en un mismo lugar, es una experiencia que es difícil de compartir. Si bien hay muchos avances en lo que es la realidad virtual a nivel social, ¿no? De, bueno, me creo un avatar para ir a escuchar una historia o ver una historia en un mundo real, pero somos todos como muñecos que estamos sentados en algo que parece un cine, como una mamushka media extraña. Hay algún avance por ese lado, pero no realmente todavía algo como concreto. Lo que sí pasa, y es como muy interesante también de ver, que en la realidad virtual, cuando uno genera una historia, el usuario puede ver para el lado que quiera, ¿no? Vamos a entrar después en eso, pero puede uno encuadrar hacia donde quiera. Y si uno hace una experiencia colectiva, ¿no? Yo tengo, y nos ha pasado en Ventana Sur, de tener 15 personas viendo un contenido al mismo tiempo, sincronizado. Entonces tengo 15 personas en sillas giratorias que pueden ver el mismo contenido. Se le da play y al principio la gente puede ir viendo para donde quiera. Entonces uno ve cómo se van moviendo. Y verlo de afuera es interesante. Es como estar en el cine y ver si la gente se ríe al mismo tiempo, se ríe en el mismo gag. Y pasa eso. Si la historia está contada como potentemente, si hay algo para ver en esa esquina, ves como todo el mundo se gira
y no sé, escuchó, por ejemplo, un personaje que disparaba y todo el mundo se gira y se pone a ver para ese lado. Y si la escena tiene algo interesante más del otro lado, empezás a ver casi como esa coreografía de los usuarios siguiendo la historia. Entonces empieza a haber algo colectivo que todavía no sabemos cómo solucionar a nivel de distribución de ese contenido. Hay experiencias en domos, ¿sí? que es algo que también es influyente en todo el espacio inmersivo. Bueno, genero este contenido en 360 y armo un domo donde puedo ir sin ningún aparato en la cara a ver la historia. Me puedo ir moviendo y la historia se proyecta en una especie de media esfera. Todavía no es lo mismo, pero es como un acercamiento a este tipo de distribución del contenido. También todavía esta idea de los aparatos, estas gafas grandes, todavía es muy grande, todavía es muy pesado, todavía es algo que no termina de cerrar, y la industria, si bien tiene números que dicen, bueno, que la realidad virtual y la realidad aumentada van a ir en avance, también hay números que dictan lo contrario. Entonces, todavía es un momento un poco de esperar. Pero sí podemos como empezar a entender cómo se construye esto más allá de lo tecnológico, ¿sí? Que es empezar a contar estas historias inmersivas. Lo que ven allá son 2 cámaras y lo que ven acá es una granada. ¿Por qué? Porque la construcción 360 y inmersiva genera esta especie de ondas expansivas como si uno arrojase una granada. Pero cuando uno arroja una granada, destruye. Cuando uno pone una cámara 360, construye, ¿sí? Cuando antes teníamos como una cámara de cine y cualquiera te decía, bueno, el encuadre es tu construcción, bueno, eso hoy es diferente. No cambia en ningún concepto la idea de que el director no es importante. El director es mucho más importante ahora porque tiene que construir más allá del encuadre. Tiene que construir una escena, tiene que construir un espacio que esté narrando desde todos lados. Y lo que va a hacer este usuario va a decidir dónde encuadrar. Pero a nivel iluminación, a nivel narrativa, a nivel decidir dónde se pone esa cámara, eso sigue siendo súper importante. Entonces, este narrador o este director empieza a ser casi como un torero, ¿sí? No puedo asegurarme que el 100% de la gente mire hacia donde yo quiero que mire, ¿sí? Porque venimos de muchos años donde la gente está encerrada en una pantalla de cine o de televisión y solo podía ver lo que el director hacía. Entonces, hay usuarios que obviamente después de tanto tiempo de eso tenés por primera vez la posibilidad de encuadrar donde querés y vas a encuadrar donde querés, vas a mirar para cualquier lado. Pero, según la propuesta narrativa que yo tengo como creador, tengo la posibilidad de trabajar con la atención del otro, ¿sí? Como el torero que va a ir agitando, digamos, ¿cómo se llama? La capa, eso. Va a ir moviendo la capa y el toro puede ser que vaya ahí o no. Yo voy a tener que ir jugando con la construcción a nivel de dirección de arte, a nivel narrativo, a nivel sonoro, para que ese usuario vea las cosas que yo quiero que vea, ¿sí? También entendiendo que tengo una experiencia de realidad virtual y puedo hacer otro camino que es mucho más sensorial y dejar libremente a ese usuario a que realmente explore la historia como quiere, ¿sí? Igual, como creador, uno lo que hace es generar posibles caminos, generar rutas para entrar en esta historia que me rodea. Este usuario es un usuario que viene con la atención súper mermada, ¿sí? Cualquiera que diseña página web sabe que si pasa más de 60 segundos en abrir una página, la gente, primero ya la gente no va a las páginas web, ¿sí? Vamos a las redes sociales a ver el negocio, o sea, es como casi informal tener una página web para decir, bueno, sí existe ya, pero voy a ver las redes, a ver comentarios, a ver qué interacción hay, a ver quién recomienda. Entonces, la atención es nuestra moneda de cambio. Y lo que sucede con la realidad virtual es que, por ahora, yo tengo la atención cautiva. ¿Por qué? Primero, la genialidad, porque le puse el teléfono dentro de unas gafas y no pueden ni chequear WhatsApp, no pueden hacer otra cosa mientras estás en realidad virtual, ¿sí? Entonces, tengo esa atención que no puedo estar mirando, me tapaste los ojos, me pusiste una pantalla muy cerca y no puedo estar mirando otra cosa. Entonces, tengo una atención cautiva en este usuario que está muy acostumbrado a
a la información rápida. Entonces, eso es una cualidad de este usuario. También este usuario, de alguna manera, todavía le falta como entrar en el usuario en relación con la tecnología. Todavía no podemos hablar de experiencias muy largas, ¿sí? La mayoría de las experiencias de realidad virtual a nivel narrativo están entre los 5 y los 20 minutos, ¿sí? Uno puede decir que hace una serie y que sea grande y que que termina siendo como un largometraje, pero en definitiva las experiencias terminan siendo en esa cantidad de minutos. ¿Por qué? Porque todavía los aparatos hacen que, no que se mareen, ya la gente ya no se marea tanto, ¿sí? Pero no se aguanta 20 minutos con una pantalla tan cerca, ¿sí? No es para todo el mundo. En general, mucha gente también utiliza lentes o lo que sea y no es lo mismo, o sea, ajustar y tener un aparato para que uno pueda ver de la misma manera y que esa inmersividad sea lo más parecido al mundo real posible. Pasa también como pasó en su momento con el cine 3D. Las primeras películas que uno veía con los anteojos del 3D, no sé, a mí personalmente a mí me salía con dolor de cabeza, me dolía mucho los ojos, y después fue mejorando, y después hubo un cambio en el recurso del 3D, que uno no veía todo en 3D, sino sabía en qué momento ponerlo. Mejoraron las gafas, al principio eran de cartón, después te daban unas como más inteligentes. Mejoró, y después también el usuario se fue acostumbrando a eso. Entonces, en este recorrido, eso es lo que va a hacer también que el tiempo de las experiencias de realidad virtual se vaya extendiendo y que uno se lo banque más. Mientras tanto, vamos desarrollando un lenguaje que también pueda sostener más de 20 minutos una narración, ¿sí? Cambia la distribución. La genialidad de esta nueva ola de realidad virtual, porque si pensamos para atrás, o sea, como en los 80 hubo un intento, hay varios tiempos de que hubo intento de meter la realidad virtual en nuestras vidas. Pero la genialidad de todo esto fue la creación del Cardboard de Google, que es un coso de cartón para poner el teléfono. Entonces, yo paso de tener que comprar una PlayStation a tener la posibilidad de tener algo similar, con menos inmersividad, pero similar, pero accesible a la realidad virtual en mi teléfono. En mi teléfono donde ya tengo todas las películas del mundo, donde ya tengo todo el acceso a todos los libros que quiero y lo tengo esto de manera cotidiana. Entonces, si bien tengo esta posibilidad, abrió esta idea a otras industrias. Empezó a moverse muchísimo con la industria editorial, ¿no? Con los diarios. Cuando New York Times regala estos cardboards a todo el mundo, te llega con el diario, a la gente que todavía compra diarios, y pones tu teléfono y podés ver contenido que genera el diario saliendo de lo editorial, generando una experiencia transmedia, donde empieza a haber una pieza documental de algo que está sucediendo y después se complementa con algo que lees en el diario. Entonces, la genialidad de todo esto es esta idea de distribución que hace que, como mínimo, yo pueda ver algo en un contenido en el teléfono, ya sea en YouTube o en una aplicación. Empezamos a tener la idea de interacción ya con lo que es el videojuego de alguna manera inmersivo, que se empieza ahí otra vez a hibridar, pero a la vez a abrir dos caminos, el del video 360 y de la interactividad más ligada al videojuego, donde yo realmente entro y puedo interactuar y mover y tocar a la experiencia en la que estoy inmersa. Hay experiencias de 360 con interactividad. Hay una compañía que se llama Echo en Estados Unidos que se está haciendo videos muy interesantes, que creo que ganó Sundance con una película que se llama Broken Nights, Noches Rotas, que genera esta idea de veo una escena donde hay una pareja discutiendo, ¿sí? Y yo con la dirección de mirada desde un aparato que es el Oculus, puedo ir decidiendo a quién de esas dos personas le creo. Y si miro más al hombre o miro más a la mujer, se disparan dos líneas narrativas distintas, ¿sí? Entonces, con esa dirección de mirada, yo miro hacia allá y escucho lo que está diciendo uno de los personajes y puedo avanzar en esa línea narrativa, es como hacer un doble clic y seguir por otro lado, o si miro más de tantos segundos, eso se programa, la cantidad de segundos que uno con la dirección de mirada avanza y puedo seguir por el otro lado.
ese es uno de los avances que empieza a tener a nivel de interacción el video 360, que al principio era como súper genial, pero después, bueno, estoy como en una esfera de video, no puedo hacer mucho. Si no tiene interacción, no tiene tampoco demasiado interés en el público. ¿Por qué? Porque venimos de esta era transmedia donde siempre queremos interactuar. Entonces nos dicen, ay, esto es inmersivo, y te pones las gafas y medio que no puedes hacer nada. Todavía este usuario empieza a pedir cada vez más. Y esta idea de inmersividad, como veíamos en el video del niñito, perdón, del niñito no, de la montaña rusa y del hombre en la montaña rusa, el cerebro de alguna manera te hace sentir que estás ahí, ¿sí? Y no importa tanto la calidad de píxeles en su momento, porque era el principio de la realidad virtual, pero sabemos que la inmersividad, al ponerte una pantalla tan cerca, a generar un buen sonido, hace que tu cerebro se confunda y crea que eso es real. ¿Qué pasa? Esa inmersividad que todos hablamos, decimos, hacemos contenido inmersivo, es una construcción, ¿sí? No es algo que se da automáticamente. El que el cerebro se crea que uno está en un lado y no en el otro, es una construcción y es un diseño narrativo, físico y de tecnología. Hay muchas experiencias que son interesantes que juegan con el espacio físico. Hay una experiencia donde uno se pone las gafas de realidad virtual y camina como por una tabla, y al fondo de esa tabla, al borde de esa tabla, hay un gatito que está como sostenido ahí en el abismo, ¿sí? Estás como en un precipicio y hay un gatito y vos tenés una tabla. Y tenés que caminar y moverte en ese lado. Cuando instalan esa experiencia, ponen una tabla en el piso, ¿sí? De madera, pero es una tabla así, de 2 centímetros sobre el piso. Pero, ¿qué pasa? Tu cuerpo siente una tabla. Tu cerebro ve una tabla y ve que esa tabla está colgando en el espacio, ¿sí? Inmediatamente se une eso. El sonido te hace el sonido de que la tabla rechina. Ya está, tu cerebro se creyó que estás en una situación de peligro y que tenés que ir a rescatar ese gatito que está ahí. Y si uno ve, en YouTube hay varias esas cosas, si uno ve a esa gente caminar sobre una tabla de madera a 1 centímetro del piso, que no se va más que a mover el pie y bajar, por más que lo haya visto antes, es súper fuerte a nivel inmersivo. Pero sí es una construcción, desde el espacio físico, desde qué tipo de movimientos yo hago narrativos, qué me estoy contando, el sonido. Y es esto lo que les contaba antes, ¿no? Es también empezar a entender la historia y la narrativa casi como un motor de juegos, donde hay esta interacción para recorrer este espacio. Acá, como les decía, la persona se mueve y el espacio va cambiando, va como elevándose hasta marcarse ahí en Saturno. Hay un cambio en los procesos. Empezamos a entender que para construir en realidad virtual cada vez necesitamos más herramientas para construir desde ese mismo espacio, para entender cómo es el volumen de los objetos, para entender a nivel de animación específicamente, ¿no? Que es muy interesante trabajar desde ahí. Volvemos a esta idea de world building. Si antes lo hacíamos en narraciones transmedia, que pueden ser como un poco más interactivas, ahora lo hacemos de narración en el espacio. Empezar a construir un mundo que es esta esfera, que tenga sentido en todos los aspectos para que esa historia se desarrolle. Entonces, primero, desde lo técnico, lo único que voy a decir es como esto, ¿no? Hay que intentar reducir la incomodidad de este usuario a nivel técnico. Primero, eso se hace con los movimientos de cámara. Las cámaras se mueven en Video 360, no es que uno pone una cámara fija y ya quedó. Pero sí es complicado hacer movimientos ondulantes, ¿sí? Porque el cerebro ahí se empieza a marear. Entendamos que el equilibrio está dado por algo visual, por algo neurológico y por el oído. Entonces, tengo que ver cómo hago esos movimientos. Tengo que minimizar la aceleración, tengo que generar experiencias que en un principio sean un poco más calmas que lo que estamos acostumbrados a ver en cine o en un videojuego. No hay un traslado directo del videojuego, lo que funciona en un videojuego funciona en realidad virtual. De hecho, hay muchos estudios que no funcionan. Intentaron pasar primero la industria del videojuego, pasar los juegos de
de acción, ¿no? De disparar, los first person shooters, y dijeron, bueno, esto está buenísimo para la realidad virtual. Y se dieron cuenta que no, que la gente está todo bien con disparar si tenés 2 metros hacia el televisor, pero si disparás y la gente se te muere al lado y ves sangre y parece como real, el cerebro te dice, no está bueno. ¿Entendés? O sea, funcionan las cosas que son más fantasiosas. Si disparo y es un zombie y se cae al lado mío, digo, bueno, hay una parte del cerebro que dice, es un zombie, los zombies no existen, es un juego. Pero si empieza a estar muy parecido a la realidad, no hay una traslación directa. Entonces, empiezan a cambiar todas estas cosas y hay que, primero, generar espacios que se sientan de alguna manera seguros, porque sabemos que técnicamente puede ser complicado, ¿sí? Hay que reducir por ahora, todavía con el status quo que tenemos, la duración de estos episodios. Tenemos un campo visual, ahora vamos a ver, mucho más amplio, y le tenemos que pedir a la gente que si pueden calibren las lentes, porque mucha gente tiene experiencias inmersivas muy malas, porque nada, no calibraron los lentes o no se podía ver y uno no ve de la misma manera o tiene unas gafas antes y no se ve igual. Entonces esas experiencias son malas y cualquier persona que prueba y la pasa mal no lo va a probar de vuelta. Entonces a nivel narrativo, primero hay que entender que yo saco a esta persona de este espacio donde estoy, le pongo unas gafas y la estoy llevando a otro lado, ¿sí? Eso implica una confianza, porque la estoy llevando a otro lado y encima le estoy sacando la conexión a todo lo demás. Son por 10 minutos no vas a poder chequear si alguien te manda un mensaje. No vas a poder tuitear al respecto. No vas a poder hacer nada. Entonces, esa confianza es importante y yo como creador estoy como tomando de la mano a este usuario, lo estoy desmaterializando, entre comillas, y llevando a otro lado. Entonces, en esos primeros segundos hay que cuidarlo a ese usuario. Primero porque se va a hacer un montón de preguntas en el espacio, ¿no? Cuando llega a ese espacio. Y después porque va a tratar de entender qué pasa con el cuerpo, con la historia, ¿sí? Uno va, se pone las gafas y lo primero que hace es, bueno, mirar. Lo que hace todo el mundo es mirar si tiene pies o si tiene manos, ¿sí? Y ahora vamos a ver cómo cambia, si uno tiene pies o manos o no tiene referencia. Pero todo ese momento donde yo llego y entiendo que ahora puedo ver a cualquier lado y puedo ver para allá y me acomodo los lentes, hay todos unos segundos que son de acostumbramiento y que son de este pasaje como de un estado al otro, ¿sí? Suena como fantasioso, pero hay cosas como muy básicas. Yo no puedo dar información en los primeros segundos como yo doy, por ejemplo, empieza una película y puedo ponerte en qué año estamos y te tiro como toda la data, sabiendo que en los primeros 15 minutos de película yo te tengo que establecer dónde estamos, ¿sí? La realidad virtual, en los primeros segundos, tengo que ayudarte a que te sientas cómodo, nada más. Si yo te doy información, la perdí, porque voy a estar mirando a ver si tengo manos. Uy, mirá, puedo mirar acá. Uy, mirá. Estoy en eso todavía. ¿Por qué? Porque el usuario es nuevo en esto, ¿sí? En unos años esto no va a suceder, vamos a estar como más cancheros con eso, pero por ahora sucede eso. Y empiezan a jugarse todas estas palabras, que vamos a ver una por una. La idea de confianza, de compromiso. Yo tengo un compromiso con esta persona que estoy sacando de acá y la estoy llevando a otro lado. Y a veces ese lado que lo estoy llevando está bueno y es un juego y te llevo de paseo a una playa, o te puedo llevar a una zona de guerra, o te puedo llevar a pasarla mal. Entonces, éticamente también, en la narrativa hay que cuidar mucho eso, de cómo yo transmito y genero esa sensación y genero esa información de saber dónde te voy a llevar. Después está la idea de curiosidad, de rebeldía, de control, donde este usuario por primera vez puede mirar a donde quiere. ¿Y qué pasa con eso? Y por último, la idea de empatía y presencia, cómo yo siento que estoy donde estoy y cómo desde la industria se está moviendo el concepto de, bueno, de la realidad virtual es una máquina de la empatía, ¿sí? Esto me pongo en los zapatos de otro. Eso también es algo como importante. Entonces, lo primero, curiosidad y rebeldía. Entendemos que este usuario nunca pudo encuadrar y ahora va a encuadrar. Entonces yo puedo ponerle una gran historia que se mueva por toda una zona de mi cuadrante y este usuario puede estar mirando allá porque se colgó viendo algo que le llamó la atención. Y está bien. Tengo que entender que hay una parte de esos usuarios que van a hacer eso. Y soltar esta idea absoluta de control
y empezar a entender que esta narrativa es más de experimentar y de recorrer un poco al ritmo que el otro quiera. Igualmente voy a contar una historia, pero tengo que entender que pasan muchas cosas con este usuario que nunca exploró. A nivel de dirección de arte es interesante también cómo yo construyo, porque tengo que construir un espacio desde cero, y todo lo que pongo va a tener un significado diferente o más potente. Ejemplo, si yo construyo esta habitación, ¿no? Y de repente la habitación está vacía y acá pongo un florero rojo. ¿Sí? El usuario va a estar mirando todo, y de repente esa construcción veo un florero rojo. Estamos tan acostumbrados a la interactividad que la gente va a decir, ese florero hace algo. Si yo lo miro, ahí va a pasar algo. ¿Sí? Y por ahí yo puse al azar eso, pero como no construí visualmente la escena para que yo sienta que la historia va a pasar por algún otro lado, cualquier objeto puede parecer que va a dar pie a una interactividad. Si la da, buenísimo, pero si no la da, estoy construyendo medio mal. Entonces, desde lo visual, el usuario va a ir, como dice, bueno, tengo que recorrer, hay un chip mental que dice, tengo que descubrir por dónde va la historia. Y a veces la historia es como re clara y uno lo ve enseguida, y a veces cuando es más de explorar, bueno, hay que tener mucho cuidado cómo yo hago esa construcción para que todo apunte a la temática o lo que sea que estoy queriendo contar. Luego, segunda pregunta, me miro las manos y lo que me va a preguntar es, bueno, ¿por qué estoy acá? ¿Qué me va a pasar? Eso es cuando ya me acostumbré al espacio, esta sensación de que algo va a suceder. Y eso uno lo tiene que construir. ¿Cómo le doy respuesta a eso? Y esa construcción se hace, primero, empezar a entender toda esta narrativa en cuadrantes. ¿Sí? A ver, ahí estamos. Venimos de una edición que es lineal, donde tengo un plano, otro plano, otro plano, y ahora tengo ediciones que son, primero, de saber que la persona va a poder encuadrar donde ellos quieran. ¿Sí? Segundo, que tengo diferentes campos visuales, ¿sí? Donde no es lo mismo, ya en la realidad virtual yo no puedo hacer un zoom a algo, no hay plano detalle, no existe nada de eso. O sea, yo planto una cámara y todo sucede casi coreográficamente alrededor de ese usuario. Y lo que yo sí tengo que manejar, mi moneda de cambio, es la atención. Entonces, ¿cómo yo me voy moviendo en ese espacio? Y que como creador yo voy a dividir ese espacio en cuadrantes para poder entender qué sucede en cada uno de esos cuadrantes en espacio y en tiempo. Esto es como el equivalente al rating. Estos son modelos de mapas de calor para saber el usuario hacia dónde está mirando. Esto está planteado para la web, pero se utiliza en realidad virtual. Acá se ve más claro. A ver, tengo la imagen de un bebé que me está mirando a mí como usuario y tengo texto al costado. Lo rojo es que la persona mira, esto se mide con aparatos específicos que traquean la mirada, mira a los ojos del personaje. ¿Sí? Eso es como el foco de atención. En el otro, el personaje no me está mirando a mí, está mirando a lo que está al lado, que es el texto. Entonces yo primero miro el personaje, que siempre es lo más interesante, y después sigo la dirección de mirada hacia el texto. ¿Ves que está rojo en el texto que acá no estaba? Esta idea de poder mapear cómo los usuarios van mirando y qué van mirando en el 360 empieza a darnos datos de cómo construir las historias. A ver, seguimos siendo en eso también lineales a que si me están contando una historia y la historia está bien contada y no es una historia tan de explorar, sino que es un poco más lineal, aunque esté contada inmersivamente, los datos dan que la gente mira a lo que vos le estás contando. ¿Sí? En la segunda visión se hace esta idea de, ok, miro para otro lado. Pero si la narración como planteamiento del director es fuerte, yo sigo la historia, sigo el personaje. ¿Sí? Ya con la interactividad, cuando se empieza a meter la interactividad en todo esto, es distinto, porque la interactividad permite el visionado. Si yo tenía para elegir una puerta o la otra, en la primera elegí una y hice todo un recorrido, o tenía dos personajes para creerle a uno o creerle a otro, en la segunda claramente voy a querer verlo y hacer el recorrido diferente, para entender qué es lo que pasa.
Entonces, todo esto, como pasaba antes con la metadata en los guiones, se empieza a hacer con la metadata para construir. ¿Qué quiere ver la gente cuando entra a realidad virtual? ¿Qué cosas le llaman la atención? ¿Qué cosas les asustan? No es lo mismo tener un personaje muy cerquita a la cámara, porque está muy cerca, o tenerlo muy lejos. Hay una persona que dice que en realidad virtual lo que es aburrido en lo tradicional, en realidad virtual es muy aburrido, y lo que es interesante en algo tradicional, en realidad virtual puede llegar a ser muy abrumador. Es como que la realidad virtual le sube un poco el volumen a lo que ya tenemos de base. Entonces, hay que manejar mucho esta atracción y hay que hacer mucho prototipo, ¿sí? Hay que probar. Hay muchas formas de probar de forma barata, con fotos, con prototipos hasta de actuación en el espacio. La gente que viene del teatro tiene como tanto los actores como los directores tienen entra a esto bastante fácil, porque el actor de teatro está con todo el cuerpo en la escena todo el tiempo. El actor de cine está acá y el cuerpo le pasa lo que le pasa, ¿sí? Puede o no estar el resto del cuerpo en personaje. En realidad virtual estás todo el tiempo y no solo estás esperando como tu turno de decir tu parlamento, sino que estás en el teatro, estás todo el tiempo en personaje. Y eso es muy parecido en la realidad virtual cuando yo hago video 360. Entonces, Perdón, Laura, que no digo, en ese sentido es interesante porque nunca lo había pensado de esa manera, pero lo acerca bastante más al teatro al no tener planos, no tener montaje, que son los dos elementos así técnicos que te alejan al teatro del cine, ¿no? De alguna manera es cierto, te acerca un poco más a lo puramente teatral. Por eso, digamos, una manera de hacer prototipo o de pensar las historias es casi muy parecido a un ensayo de teatro. Entonces decís, bueno, a ver, quiero contar una historia con estos personajes. Bueno, traigo los actores, me pongo yo el director, en vez de ver la escena como desde afuera, se pone en el centro de esa escena y los personajes van haciendo esta idea de coreografía alrededor mío. Porque tampoco se van a quedar todos de este lado, tampoco vamos a generar que el usuario quiera seguir un diálogo y esté mirando acá y mirando allá y mirando acá, porque nada, te mareás, no tiene sentido. Pero ese movimiento en el espacio es muy parecido a un ensayo de teatro. La cuestión es que ahora yo no miro desde afuera, sino que me pongo como en el centro y me puedo ir moviendo como director para tener algo similar a esa experiencia. Pero como vos decís, o sea, en realidad virtual sí hay como un montaje, pero es por escenas. La escena, o sea, es entera. De hecho, la manera de monitorear, digamos, lo primero que empieza a fallar cuando uno filma 360 es que los actores, nada, hacen furcios. Y eso o sea, nada, tenés que empezar la escena de vuelta. Muchas veces lo monitoreás directamente desde el audio, ¿sí? Porque vos, cuando filmás 360, no podés estar en escena. Hay muchas cosas que cambian. Yo no puedo estar en escena, tengo que estar o monitoreando con algunos dispositivos de monitoreo muy chiquititos, que están debajo de la cámara, y estoy en otra habitación, o monitoreo por el audio. Y por el audio saber si metieron un furcio o no. O sea, ahí ya no hay corte. Eso no se soluciona. También lo mismo que pasa con la iluminación. La iluminación, claro, o sea, súper iluminan las escenas de realidad virtual, pero está iluminado dentro de la narrativa. Si yo necesito poner luz, voy a tener que poner algo que parezca un velador, o voy a tener que cambiar la iluminación del espacio para que no voy a poder poner faroles, porque todo eso se ve. Entonces no hay un fuera de cámara, y esa construcción sí tiene más que ver con el teatro. Y principalmente esta idea del actor que está siempre en personaje, que ese es a la diferencia del actor más televisivo, es el cambio que hay que hacer en esta construcción realmente inmersiva. Y luego está la idea de la empatía, ¿sí? Yo ahora les voy a mostrar un videito corto que habla de la empatía, no necesariamente en la realidad virtual, pero sí que es algo súper importante porque se está pidiendo mucho a nivel de industria. Todo el mundo quiere decir, bueno, yo te pongo en los zapatos del otro, ¿no? Te llevo a vivir una experiencia que no viviste nunca. Y una cosa es vivir una experiencia que no viviste nunca y es una montaña rusa, y una cosa es vivir una experiencia que no viviste nunca y es una experiencia de dolor, o es una experiencia de documental.
ahí esa separación que yo tengo cuando veo un documental y por ahí me emociono con algo y lo tengo a 2 metros del televisor o a muchos más de la sala de cine, me separa y me cubre emocionalmente y no me pasa, o sea, me pasan cosas, pero no es tan fuerte como verlas o vivirlas en primera persona. Entonces, hay mucha movida con pensar la realidad virtual como la máquina de la empatía. Pero hay una línea muy finita en que la máquina de empatía sea la máquina del morbo, que empezar a jugar emocionalmente con lo que estamos contando. Entonces, quiero mostrarle un videito, si no me equivoco, tengo acá, para hablar de empatía y después empezar a pensar cómo eso afecta a la creación, al storytelling de realidad virtual. So what is empathy, and why is it very different than sympathy? Empathy fuels connection. Sympathy drives disconnection. Empathy, it's very interesting. Teresa Wiseman is a nursing scholar who studied professions, very diverse professions where empathy is relevant, and came up with 4 qualities of empathy. Perspective taking, the ability to take the perspective of another person or recognize their perspective as their truth. Staying out of judgment, not easy when you enjoy it as much as most of us do. Recognizing emotion in other people and then communicating that. Empathy is feeling with people. And to me, I always think of empathy as this kind of sacred space when someone's kind of in a deep hole and they shout out from the bottom and they say, I'm stuck, it's dark, I'm overwhelmed. And then we look and we say, hey, you climb down. I know what it's like down here, and you're not alone. Sympathy is, ooh. Bueno, eso es un... Bueno, ahí lo arreglo. A ver. Bueno, la idea de un poco, no voy a spoilear, pero sí, a nivel de industria se está hablando mucho de esta idea de empatía. ¿Por qué? Porque los primeros creadores que empezaron a usar... Primero, el primero que empezó a hablar de empatía en un TED, que fue Chris Milk, dijo, la realidad virtual es la máquina de la empatía. Así, como si el ser humano necesitase una máquina para ser empático, cosa que es brutal, ¿no? Si lo pensamos desde esa idea. Y luego lo retoma Naciones Unidas, lo retoma UNICEF para crear documentales donde te hacen sentir cómo es la realidad del otro, ¿sí? Narrativamente es fuerte pensar esta idea narrativa de que vas a sentir la realidad del otro y que va a variar mucho según cómo es ponerse en los zapatos del otro, ¿sí? Esta idea de, bueno, tomo perspectiva de un lado o del otro y importa mucho cómo yo me posiciono narrativamente en esa historia. Vamos a ver si puede continuar. No puedo adelantar, se va a tener que dar un poquito de vuelta. So what is empathy, and why is it very different than sympathy? Empathy fuels connection. Sympathy drives disconnection. Empathy, it's very interesting. Teresa Wiseman is a nursing scholar who studied professions, very diverse professions where empathy is relevant, and came up with 4 qualities of empathy. Perspective taking, the ability to take the perspective of another person or recognize their perspective as their truth. Staying out of judgment, not easy when you enjoy it as much as most of us do. Recognizing emotion in other people and then communicating that. Empathy is feeling with people. And to me, I always think of empathy as this kind of sacred space when someone's kind of in a deep hole and they shout out from the bottom and they say, I'm stuck, it's dark, I'm overwhelmed. And then we look and we say, hey, you climb down. I know what it's like down here, and you're not alone. Sympathy is, ooh. Bueno, nada, vamos a avanzar al próximo. Vamos a hacer ahí. Bueno, la idea es la siguiente. Si yo quiero generar empatía y pongo al usuario en los zapatos de otra persona, es distinto pensar a ese usuario como un testigo de algo, ¿sí? Si yo soy testigo de una situación narrativa que sucede a mi alrededor, ¿no?
y es una situación de violencia, por ejemplo. Es distinto si yo soy testigo y estoy viendo, y si un personaje viene y me increpa y me dice, hey, vos estás viendo lo mismo que estoy viendo yo, ¿sí? Ser testigo. La diferencia entre ser voyeur de algo, ¿no? Yo estoy como un poco más cubierto y por ahí estoy viendo una situación en realidad virtual, pero me da la sensación de que estoy oculto entre algo, me separa un poco. Si soy una especie de, que se llama el fantasma, ¿no? De un narrador que estoy viendo todo, pero estoy como una cosa omnisciente flotando y veo todo lo que pasa, entonces, bueno, lo que pasa directamente no me está pasando a mí, sino que está ahí flotando y le está pasando a esta gente. Y es distinto si yo soy como el personaje principal o el actor o el perpetrador de algo. ¿Qué pasa si en esta situación como de violencia viene alguien a decirme, vos sos el causante de tal cosa? Es muy fuerte. Esa separación que nosotros tenemos de la pantalla al cine, de la pantalla al televisor, para el cerebro y para las emociones genera mucha diferencia. Entonces, ¿cómo yo construyo? Primero que todo, ¿quién es esa persona en el espacio narrativo? Si tiene una función narrativa. Entonces, esto, más allá de todo lo técnico, es lo primero que yo tengo que entender de qué quiero que sea ese usuario en el espacio. En el momento que yo les decía antes, bueno, ese usuario se mira y se ve si tiene manos, ¿sí? Si yo tengo como la referencia del personaje que tiene manos, aunque sean unas manos 3D o que sean unas manos, filmadas o lo que sea, el cerebro dice, tengo cuerpo, existo. Entonces, todo lo que me pasa ahí, me está pasando a mí. Y eso está demostrado que es fuerte, si no tampoco lo hubiesen usado nada, ni las Naciones Unidas ni todo, para llevarlo al foro de Davos, a todos lados, para hacer concientizar a los presidentes o lo que sea, o a la gente que tiene dinero para invertir en ciertas causas. El tema es cómo uno lo usa, como creador, no como un artilugio de o dar pena o de no sé, de lo que fuese. Cómo yo pienso, como primero de todo, qué posición narrativa va a tener ese usuario en el espacio. Si yo puedo dar hasta pistas de qué es lo que me va a pasar. Si yo entro a un espacio narrativo, ¿no? de realidad virtual y me miro y veo que tengo como un uniforme de soldado, ¿sí? Ya está, ya sé narrativamente que soy soldado. Después tendré que ver de qué bando estoy, por ejemplo. Entonces, todas esas pistas narrativas hacen a la construcción narrativa de realidad virtual, donde yo voy a dividir el espacio primero en 4 cuadrantes, que es A, B, C o D, o pueden decirle norte, este, lo que sea, donde solo manejo el norte, donde empieza la experiencia. Yo caigo como visitante a este mundo y el primer segundo puedo decidir como director que empieza ahí, pero después la persona es libre de moverse a donde sea. Y donde tengo distintas profundidades de campo, sabiendo que cuanto más cerca estoy, está más comprometida la acción, es muy cerca, ¿sí? Y cuando más lejos estoy, tal vez, según cómo está construido, por ahí se pierda. Entonces, cómo manejar y empezar a contar historias también de alguna manera es un tamaño de plano único, donde lo que sí va a ir cambiando es la coreografía que hagan los actores. Luego, entender que a nivel narrativo no vemos en 360, ¿sí? Vemos primero un espectro donde va mi mirada así, luego tengo una versión periférica un poco más amplia y después puedo mover la cabeza y nada, miro ahí. Pero después la visión va a ir accionando y va a ir como despertando todo lo latente mientras yo me voy moviendo. Pero este espacio, que es el espacio que está detrás de este personaje, no está off, está latente. Porque sí, lo que yo hago es escuchar en 360, ¿sí? Entonces, si yo tengo esta narrativa, ¿sí? Y este personaje está así y mira la sala, ¿sí? Y de repente yo escucho como que alguien golpea una puerta, instintivamente lo primero que voy a hacer es buscar la puerta. Y seguramente por ahí la puerta está atrás o está en otro lado. Entonces, sí entender que yo tengo el sonido espacial más allá de lo técnico, pero embebido como ser humano, puedo escuchar todo el tiempo. Y eso hace a la construcción y a la inmersividad y a mover, de alguna manera, se les llama triggers, a mover la historia de un lado al otro, ¿no? Sí puedo jugar con el sonido porque sé que el sonido lo voy a estar escuchando. También puedo jugar con que si miro ahí,
voy a escucharlo más cercano y si me doy vuelta es como estar dándole la espalda y voy a bajar el volumen de eso. Pero esos son diseños y construcciones a nivel sonoro. También, otra manera, como hablábamos antes de armar esta coreografía, de prototipar esto, es saber no solo qué pasa en los cuadrantes, digamos, así en general, sino empezar a escribir qué sucede en cada uno de estos espacios. A veces no pasa, no es que tiene que haber un conflicto en cada uno de estos, porque nos volvemos locos y no es una experiencia copada. Pero sí sabemos que hay un lugar donde la gente puede estar viendo. Entonces, a nivel de arte, ¿qué es lo que está sucediendo ahí? ¿Cómo está construido? ¿Cómo el espacio me cuenta la historia? Y esa es una de las cosas que empezamos a entender, de dar ayuda a entender la historia, de dar espacios explorables y a la vez de dar contención, ¿sí? Cuando uno está viendo historias o conflictos que son muy fuertes, ¿sí? Como hablábamos antes con la empatía, yo puedo dar vuelta y no mirar, ¿sí? Porque por ahí la experiencia es muy fuerte. Bueno, ¿qué pasa si yo no miro? A veces hay experiencias donde si yo no miro, puedo seguir escuchando y a la vez encuentro como un espacio de calma, ¿sí? Porque no puedo visualizar lo que está pasando. Y hay cosas que están como más gamificadas con interacción, que si yo no miro, puede aparecer, está traqueado y hay un personaje que te dice, hey, ¿por qué le estás dando la espalda a el conflicto de tal cosa? No. Digamos, es fuerte. Entonces, entender que ese movimiento y esa interacción en el espacio se empieza a trabajar en cuadrantes y empieza a preguntarse todo este tipo de cosas, tanto del lado de creador como del lado de usuario. Primero, el por qué estoy acá, para qué estoy acá, es algo que yo tengo que saber que voy a tener que responder narrativamente al visitante de este mundo. Luego, antes de crear la experiencia de realidad virtual, o la experiencia transmedia, o antes de crear una serie que sea solo para web, uno se empieza a preguntar el tipo de contenido que está haciendo, por qué es un contenido móvil o no, por qué es un contenido inmersivo o no. Siempre, por lo menos en este momento de la industria, si hay gente que quiere contar historias en realidad virtual y la historia en realidad virtual con esa plataforma no le agrega nada, háganlo en una plataforma tradicional. Digamos, por ahora no hay como una cosa de, bueno, es un gusto. Si no le agrega, no va a terminar de funcionar. Entonces, ¿por qué la historia es móvil? Y bueno, va a tener que ver con el tipo de experiencia que yo voy a tener, ¿sí? Hay contenidos que uno ve en el móvil y hay contenidos que no los ve en el móvil. El usuario también tiene como estas diferencias conceptuales de dónde ve cada una de las cosas. Hay historias que a uno les encantaría verlas en realidad virtual y hay historias que dices, ay, esto me lo contás, necesito más tiempo, contámelo en el cine, contámelo de otra manera. Entonces, entender por qué uno lleva esa historia a algo móvil o no. Entender antes si uno quiere que el otro pueda cambiar el rumbo de la historia o no. Entonces, esta es la pregunta más fácil. Si uno no lo tiene claro, es, ¿quiero que se parezca como más a un juego donde uno va decidiendo o quiero que se parezca a algo un poco más lineal en la narrativa y es inmersivo en lo técnico, ¿sí? Empezar a preguntarse ese para darse cuenta qué tipo de experiencia uno quiere crear. ¿Qué sentidos puedo usar? Si realmente es algo que va a ser puramente visual y sonoro o necesito que haya un componente físico, ¿no? En el espacio, o necesito interactuar con joystick, o necesito que sea en una butaca que se mueve como una sala 4D. Empezar a entender desde ese lado. Y luego, ¿dónde continúa esta historia? ¿Por qué lo inmersivo también se une a lo transmedia? Es fuerte a nivel empático y pasa mucho en festivales, y hay festivales que lo manejan muy bien y hay festivales que lo manejan mal, donde uno va a ver estas experiencias donde te dicen que es inmersivo y te sacan de experiencias y salís así a la vida, ¿no? Y es lo mismo, buenísimo, voy como a un parque de atracciones y voy a una montaña rusa y salgo y está genial. Pero si me llevaste a la Franja de Gaza y la pasé mal por 20 minutos, ayúdame a deconstruir toda esa información y hacer algo con eso. Entonces, cómo se instala el contenido es tan importante como el contenido mismo. Eso es algo que, les decía, hay festivales que lo manejan súper bien, donde se dan como estas salas especiales,
donde uno puede entrar y salir del contenido y después a nivel de experiencia de usuario pasa algo más. O sea, vos recibís información o te dicen a dónde seguir leyendo, a dónde seguir viendo, o es el previo o el final de una película. Esas cosas están mejores construidas que salir de las experiencias y decir, bueno, acá no pasó nada. Eso atenta un poco contra lo inmersivo de alguna manera. El cómo uno diseña la continuación de la historia. Eso es como algo súper súper importante y que solo los festivales como un poco más grandes lo están entendiendo. Los festivales que apuntan a casi una especie de mercado donde cada uno va a mostrar sus experiencias, es esto, es más el demo, ¿sí? Pero hace la cuestión y hace que esto sobreviva de alguna manera. Entonces, esas son algunas de las cosas que nosotros utilizamos en los talleres para trabajar la inmersividad y para poder pensar cómo se genera la historia narrativamente en el espacio, donde repartimos esto, tenemos unos tableros también, entonces uno tiene este espacio donde se ven las diferentes visiones que puede uno tener y la capacidad de campo, de la visión de campo, y uno va posicionando personajitos o muñequitos en el espacio y empieza casi a hacer una maqueta para entender cómo, moviéndose, uno trabaja en esta puesta, que ya no es de cámara, no es una puesta narrativa en lo que pasa. Cualquiera que lo quiera, después me manda un mail y se les envía esto, nada, para que lo vean. También, cómo empieza a ser un guión para realidad virtual, ¿sí? Hay una descripción primero fuerte del espacio, bueno, qué espacio físico está, cómo está construido, y después, ¿qué pasa en cada uno de los cuadrantes? ¿Qué pasa si miro arriba? ¿Qué pasa si miro abajo? ¿Sí? Esa construcción narrativa sumada a esto. Está bien, ¿qué pasa que si miro arriba y si miro abajo? Pero en el tiempo, porque yo puedo saber lo que pasa en el cuadrante A, pero eso va cambiando el minuto 50, los 2 minutos, todo eso va generando esta idea de visión multicapa de una historia que ya no es tan lineal. Hay mucha gente que trabaja escribiéndolo con estos distintos formatos y hay mucha gente que trabaja casi como, novelando, ¿sí? Toda la escena, donde uno genera la idea de sensaciones y de ver lo que pasa, y después el prototipo se hace realmente a nivel físico de entender como el espacio. Entonces, venimos como de la era como transmedia y entendemos que la inmersividad empieza a rodearnos, que este usuario nunca va dejando de ser lo que fue antes, sino que se va como sumando plugins de información y empieza a cambiar con las historias y con las tecnologías nuevas su manera de accionar en el mundo. Entonces, como creadores de contenido, entendemos que lo polar por ahora es lo que estamos de alguna manera experimentando y probando a ver qué pasa. Como les decía al principio, bueno, están estas experiencias donde están como limitada la capacidad de ver y yo te tiro un capítulo de serie una vez por semana o te la doy todo junto, ¿sí? Y lo mismo pasa con el contenido de lo inmersivo, ¿no? Pasamos de algo en redes donde yo puedo ver un video y si es para Facebook no puede tener más de 1 minuto, a tener una experiencia de 20 minutos en algo inmersivo donde no me puedo conectar con el otro, ¿sí? Estas polaridades son lo que están funcionando. La idea de este contenido como snack es que yo consumo algo mientras puedo hacer otra cosa, ¿sí? Cuando piensen contenidos para web, piensen que su contenido se va a ver en general en el trayecto al trabajo o en la vuelta, ¿sí? Y yo puedo estar escuchando y viendo en un ambiente que no es el perfecto, ¿sí? Voy a tener ruido, va a cambiar mi pantalla, o sea, empezar a entender que yo puedo hacer algo y consumir ese contenido, pero como creador y como distribuidor de esto tengo que entender, bueno, ¿qué va a hacer ese usuario mientras yo genero este contenido? ¿Sí? Entender que vivimos como en el arte de la atención. Se dice que la atención tiene más poder hoy que el petróleo. Todo el mundo lo que quiere es agarrar tu atención. Cuando hablan de engagement y
es eso, es cómo hago yo para monetizar esa atención y que vos veas mi contenido. Cada vez más hay herramientas para empezar a medir, ¿no?, el tráfico de un video, qué estoy mirando cuando estoy mirando en realidad virtual. Todos estos datos hacen a que uno empiece a construir desde ese lado, pero también que otra vez volvemos a las experiencias polares, de saber, bueno, o es algo muy corto o es algo realmente súper poderoso, inmersivo, que me desconecte de todos lados. Pasa con los usuarios, nos pasa a todos, y es esta idea de, yo le hablo de transparencia. ¿Cuántos usuarios hasta de redes sociales decimos, estoy harto, ¿no? Me voy a ir como 3 meses de Facebook, como si Facebook fuese un lugar. Uno abandona y hace, como le baja la transparencia a ese mundo virtual y estás más en contacto con el mundo real. Entonces, las tecnologías tienen algo que se llama las ecologías transmedia. Todo se va a ir acomodando. No es que vamos a vivir nada, rodeados de pantallas y vamos a... No, las cosas se van teniendo como su ola, bajan y se acomodan. Lo mismo pasa con la realidad virtual. Todos creemos que van a estar todo el mundo, y bueno, la gente no está todo el mundo con gafas en la cabeza. Todavía eso no sucedió. Todavía los autos no vuelan. Entonces, sí, esa tecnología no va para atrás y va a desaparecer completamente, sino que se va montando en una nueva tecnología y otra más y otra más. Sí, lo que sí tenemos que empezar a trabajar como usuarios es esta idea de transparencia, donde yo ecualizo cuánto quiero ver de ese mundo virtual y cuánto no. Y como creador también, entendiendo mucho a mi usuario, es cuánto quiero que esa virtualidad entre y cómo quiero que entre en el mundo narrativo de esa persona y cuánto no. También cómo manejamos la idea de el espacio físico, la experiencia física. Tenemos como por primera vez la posibilidad de que uno le mete el cuerpo a las historias. Entonces, ¿cómo instalamos todo esto a nivel físico? ¿Cómo hacemos para que las experiencias que por ahora son individuales empiecen a ser colectivas y empiecen a meter el cuerpo en la narrativa? Desde el transmedia hay cuestiones que se llaman ARG, que son como juegos, desde como si fuesen búsquedas del tesoro en los espacios, en la realidad física, donde uno sale a ir siguiendo pistas que se aparecen por internet o por el diario, por lo que sea, y va a ir llegando hasta descubrir un tráiler de algo o descubrir la información de algo, o va a ir haciendo como medio de Sherlock Holmes hasta llegar a un lugar físico donde se puede encontrar con personas. El poder de encontrarse con personas y de lo físico sigue siendo re importante. Si vieran cuando salió hace, ¿cuánto fue? Pokémon Go, que fue el año pasado, todo el mundo flasheaba porque decía, ay, la gente se junta en las plazas y conoce gente porque está jugando con la aplicación. No era menor, más allá de la tecnología, que vos te pudieses juntar con otro y tenías algo en común, ¿sí? Y esta cosa física de salir a jugar a la calle, aunque sea movido por algo virtual, era algo importante. Y es algo que toda la gente que trabajamos en tecnología tratamos de volver a entender. Si, bueno, ¿cómo funciona el cuerpo en todo esto? ¿Cómo no nos virtualizamos completamente, sino entendemos que todo esto funciona por cuerpo y funciona por emociones y funciona por humanos de alguna manera? Y ya cerrando y entrando como a las preguntas finales, es también por qué crear una realidad virtual, ¿no? Si podemos contar la misma historia en una plataforma más tradicional, ¿por qué la cuento ahí o por qué la cuento en realidad virtual? Y si yo voy a construir mundos, que es lo que hace la realidad virtual, ¿por qué no usar, que es otra gran línea de creadores, por qué no usar la realidad virtual para de alguna manera prototipar soluciones y cosas que pueden llegar a suceder en el futuro? ¿Por qué no poner a los humanos en experiencias que no solo son las reales, sino en experiencias que de otra manera no podría tener? ¿Sí? Hay cosas como muy extrañas, ¿no? Bueno, voy a estar con una montaña rusa, pero yo puedo ir a una montaña rusa. Ok, entonces, ¿por qué creo esa especie de mamushka de donde estoy en un lugar donde ya puedo estar?
es una visión, y otra es, voy a crear una experiencia de realidad virtual donde puedas experimentar algo que no podés experimentar en la vida cotidiana, ¿sí? A veces tiene que ver con ir a lugares, a veces tiene que ver con puntos de vista, a veces tiene que ver con experiencias que, no sé, no puedes hacer, como es volar. Hay muchas experiencias que funcionan muy bien, que es, no sé, cómo es meterte narrativamente dentro de un árbol, ¿sí? ¿Qué pasa con estos anillos de historias que tiene el árbol y cómo es recorrer un árbol como si uno pudiese entrar? Son cosas que uno no puede hacer. Entonces, empezar a entender que puede ser que la realidad virtual empiece a buscarnos esta idea de, bueno, realmente necesito expandir la realidad para entendernos como humanidad, para generar la posibilidad de ser más humanos, sino que no nos absorba completamente la virtualidad, y para realmente entendernos y mirarnos en la tecnología y poder construir algo que sea más interesante, más relevante y que sí definitivamente sea como un sistema de cambio. Tanto el cine como cualquier contenido que tenga historias tienen la posibilidad de mostrar, como lo vimos al principio, de ser mitologías, de generar marcos a lo que podemos hacer y lo que no podemos hacer, pero también todo lo que tenga que ver con lo tecnológico y con la creación de realidades, como se le llama la realidad virtual o la realidad mixta o la realidad aumentada, se le llama la creación de realidades alternativas, tienen la posibilidad de ser sistemas de cambio, de, bueno, te llevo a experimentar algo que en la realidad común no puedes experimentar, ¿sí? Y eso no implica que no te esté contando una historia. Ya sabemos que las historias tienen más que ver ahora con juegos, tienen más que ver con cuestiones no lineales, pero tienen sí este germen de posible prueba, prototipo de meterte en algo que en realidad, en general, no puedes hacer. Y quiero que veas cómo se hace, quiero que veas cómo se siente, para ver si de esta manera podés aplicar a la realidad virtual, a la tecnología, lo que sea, como una especie de liberador de paradigma y hacerte este cambio de un poco de pensamiento para que lo puedas experimentar con todo el cuerpo. Si ya las historias emocionan en pantalla gigante, bueno, cuando uno le mete el cuerpo y está bien contado, emocionan mucho más. Entonces la idea es usar esta máquina de empatía un poco para el bien, para entender cómo no es que voy a manipular, sino cómo voy a ayudar a que ese usuario transite y recorra la historia que yo quiero contarles. Entonces, para terminar, siempre me gusta como terminar un poco con esta imagen que es fuerte, que es el cine destruido y vacío, y la idea mía es, bueno, cómo nos robamos un poco el cine del museo, ¿no? Cómo empezamos a entender al cine como historias audiovisuales que pueden vivir en cualquier plataforma, que pueden vivir en cualquier superficie, pero que necesitan definitivamente de un otro, ¿sí? Y empezar a entender y a salir a buscar dónde está ese otro y qué hace ese otro, y sacarle el aura más técnica o un poco más hasta de autor, de donde yo solo tengo como una verdad, sino todos tienen como una historia para contar, pero tengo que salir a conectarme con el otro y a contarle mi historia, y el otro tendrá que contarme la de él. Y ese espacio de encuentro, que no solo sea en el espacio del cine como tal, sino poder entender que este cine se abrió, que se tendrá que reinventar, que tendremos que buscar distintas maneras de volver a llevar gente a las salas, de reentender la experiencia cinematográfica y la experiencia de distribución. Pero lo que importa de todo esto y lo que nunca va a tirar para atrás es las historias. Las tecnologías van a ir cambiando, no van a desaparecer del todo, ecualizaremos lo que queremos de ellas, pero sí las historias son lo que tienen la posibilidad de cambiar los sistemas, cambiar las cosas que queremos, cambiar las posibilidades humanas, y mucho más con las tecnologías. Entonces, es mucho más usar una inteligencia emocional para contar historias que algoritmos o inteligencia artificial. Todavía estamos ahí como al punto de lograr eso y de entender el poder de las historias más el poder de lo inmersivo. No es mucho más que ahí, es una especie de salto de plugin, de poder entender de dónde venimos, que eso no se tira para abajo, sino que se le suma otra capa de información, se le suma otra capa de información, y a cada capa de información que le vamos sumando hay que preguntarse un poco, bueno, hey, ¿para qué?
hacia dónde voy. Lo mismo que se pregunta ese usuario que cae en la realidad virtual, sino bueno, ¿para qué? ¿Hacia dónde voy? Y cómo aprendo a contar historias de esta manera. No hay, siempre que hablamos de transmedia o lo que sea, para el año que viene será realidad aumentada, lo que fuese, todavía es algo que está en construcción completamente. Entonces, también es un espacio de posibilidad, donde hay muy pocos grandes autores. Puedo hablar de nada, de 5 personas, qué sé yo. Y eso hace que sea una industria súper nueva. Estamos casi todos en esa igualdad de condiciones, donde si yo pienso en la historia y está buena, la tecnología es medianamente accesible, es mucho más barato en ciertas cosas que filmar tradicionalmente como en el cine, depende de lo que querramos hacer, pero es accesible. Entonces volvemos a pensar en las historias, que hay a nivel también industrial una posibilidad de ese lado, y a nivel social una posibilidad como mucho más grande, que es, bueno, esto sí, las realidades inmersivas tienen como mucho impacto, más allá de que sean en realidad virtual o que sean en transmedia o que empiecen a moverse por distintas redes, porque están en contacto con los cuerpos de las personas y están en contacto con dónde están viviendo las personas, que no es en este cine hoy, sino que es realmente en internet. Nada, con eso yo termino y abro a las preguntas que tengan y que pueda tal vez contestarles. Yo te quería preguntar, Laura, además de la realidad virtual con dispositivos, digamos, para los ojos, que es como lo más clásico e inmediato, em, ¿cómo viene a nivel, digo, que se puedan hacer un poco populares dentro de todo, no a nivel obviamente más sofisticado o industrial o de experimentación, etcétera? Todo lo que es meterle guantes, meterle cosas así en cuanto al storytelling, digo, en cuanto a la posibilidad del contar historias, porque me quedaba pensando en esta idea de tenemos un 360 realidad virtual donde interactuamos solamente de acuerdo a lo que nos movemos y para dónde miramos, digamos. Pero la idea está de las dos puertas y de repente si hay algo táctil que me permita ir para un lado o para el otro. Sí, hay como distintas vertientes. La que utiliza mucho más lo táctil y todo eso es la de videojuegos por ahora, ¿sí? Porque también son los que tienen como el mercado un poco más seguro. En definitiva, si bien no todos los juegos son trasladables, hay como una visión de ciertas cosas que sí son trasladables y funcionan. Y por eso sale la PlayStation VR y hay motores de juegos que directamente funcionan de ese lado. Y hay guantes, hay la idea de joystick, siempre teniendo como algo en movimiento. También hay como unas especies de sillas, ¿sí? Donde la silla, como en el cine 4D, se mueve. Hay algunas donde vos estás como acostado así, como si estuvieses volando, y tenés la experiencia, tenés las gafas, y eso funciona. Ahora, también son cosas todavía menos toscas, ¿sí? Salvo el tema de los joysticks, todo lo demás es como muy tosco y se usa todavía más que en festivales, en como game shows, o sea, como exposiciones donde te muestran qué se puede hacer y qué se puede sentir. A nivel narrativo, en general sí hay como interacciones que tienen que ver con esto, con joystick, que uno los toma y según en la realidad virtual podés ver qué son. Por ahora son controles, pero vos podés tener una espada o podés tener algo que dibuja, ¿sí? Hay cuestiones que vibran en las manos, o sea, hay más movimiento que tiene que ver con los guantes, a veces con sensores en los pies, pero narrativamente es poco lo que se está utilizando, principalmente porque todavía es esto, es tosco y hasta visualmente desde afuera, nada, uno lo ve y está como montado en una especie de silla de dentista, que es como raro. Y lo mismo también pasa con los visores, hay muchos visores que todavía son como muy grandotes, le falta como refinarse. Por un lado, va por ese lado. Yo creo que mientras se vaya evolucionando un poco la tecnología, los más artistas lo van a tomar y por ahora es más con los controles.
y también que vaya como evolucionando un poco la interacción y el momento de, bueno, un festival te lleva a vivir esa experiencia y cómo se instala. Hay gente que instala, no sé, hay unos artistas ingleses que se llaman Marshmallow Laserfish, que tienen esta experiencia que les contaba antes del árbol, y uno entra y te dan como los visores, y los visores están hechos como de corteza de árbol, y el lugar donde se instala es todo como un césped, y entras como una especie de jardín privado, y flasheas eso, y entras como una experiencia así muy sensorial. Entonces sí se trabaja lo sensorial desde lo instalativo, y desde cosas como más sencillas. Pero después el visor es un visor, nada, común. Lo que sí va como ir cambiando y va a estar como más cercano a cambiar lo que es realidad virtual es lo que es la realidad aumentada, ¿sí? Que por ahora viene trabajándose con aplicaciones, que uno se tiene que bajar una aplicación para hacer algo, pero ahora con la nueva salida de lo que se llama el ARKit de Apple, cuando salga el nuevo sistema operativo, eso va a estar instalado en todos los teléfonos Apple. Entonces, por default, yo voy a poder acceder a muchas aplicaciones que utilizan realidad aumentada. Entonces, yo voy a ver el espacio físico y un contenido sobre ese espacio físico. Lo que tiene una gran, nada, que ya hay gafas que funcionan de esa manera, pero son como de alta gama. Esto otra vez te lo lleva al teléfono, que es lo que hace que prospere o no. También va a pasar, digamos, hay mucha gente que ve el 360 sin las gafas. Total, vos podés ver, no es la misma inmersividad, pero te podés mover en el espacio igual, con una tablet o con el teléfono. Entonces, lo que es la realidad aumentada, cuando llegue con el ARKit, que ya hay muchas pruebas y está abierto para desarrolladores, a todos los teléfonos, por lo menos de Apple, eso va a cambiar un poco la historia. Hay algunos directores, así no sé, creo que estaba Guillermo del Toro, hay algunos que están empezando a experimentar con eso a nivel de historia. Bueno, ¿qué te cuento? ¿Qué pasa con el espacio físico y cómo te sumo una historia ahí? Se está empezando, todavía no hay como grandes cosas a nivel de storytelling, porque empieza ahí a cambiar la dinámica. Pero creo que a nivel de reemplazar lo que es la realidad virtual, por ahí la realidad aumentada se supone que es por el lugar donde va, porque no me saca directamente del espacio, sino que me permite interactuar con él. Sí. Sí, otra pregunta del aula virtual de Cintia Sabat dice: me gustaría preguntarte cómo es un equipo más o menos estándar de un proyecto transmedia. ¿Qué roles son los básicos a cubrir en las distintas etapas? Y dice después, me refiero a la estructura en las etapas de desarrollo y producción. Bueno, otra vez es diferente por la temática del proyecto. Pero sí, en general tenés un productor transmedia, que es el que tiene la visión macro de lo que se va a hacer, ¿sí? Este productor se le dice productor, pero es productor / narrador, porque genera la arquitectura transmedia, genera la visión más compleja de qué es lo que va a pasar, ¿no? Si este transmedia es un transmedia para redes sociales, si el transmedia implica la construcción de, no sé, de una aplicación, si implica un documental interactivo, que sea lo que implica, el productor transmedia hace esto que se llama arquitectura de medios, ¿sí? Que empieza desde el momento que se le dice, bueno, tenés este proyecto, ¿sí? No es, y es una persona que está desde el principio al fin, que es como si fuese el director del proyecto, pero en este caso se le llama productor transmedia, que sí tiene estas habilidades proyectuales y narrativas. Luego de eso, en general, está el narrador transmedia, ¿sí? Que baja a nivel narrativo el plan o la arquitectura transmedia que hizo el productor, ¿sí? Empieza a escribir con su equipo, en general, depende un poco la cantidad de nada, el monto que tengamos de presupuesto, pero se trabaja con equipo de escritores como se trabaja en la realización de una serie o lo que fuese, pero ahí está comandado con el narrador transmedia que sí entiende cómo se cuentan las historias en los distintos formatos. Entonces uno puede tener para distintas plataformas distintos narradores o tenés la misma persona. Todo siguiendo la arquitectura transmedia que generó el productor. Y luego, ahí depende qué es lo que vas a hacer. Probablemente, si vas a hacer algo en redes sociales que incluya audiovisual, porque puede ser algo completamente escrito y que sea en redes y no necesite foto ni video,
lo haces con un guionista transmedia, un narrador transmedia. Si necesita un equipo audiovisual, bueno, es el que va a hacer el contenido para generar, no sé, los posteos de Instagram, por ejemplo. Y después, ahí tenés como tu pequeño equipo audiovisual, que en realidad es un equipo audiovisual como independiente, pequeño, no necesitas muchas más cosas, no es específico del transmedia, sino es el que va a hacer, que puede ser también parte de la producción que vos tengas, depende, pero sí que va a ser la realización audiovisual de eso. Y ahí, según qué otros productos tengas, en general tenés un programador, ¿sí? O con su equipo o solo, que pueda hacer todo lo que tenga que ver con la interacción a nivel técnico, si tenés un documental interactivo o si tenés que realizar una aplicación, si tenés, o sea, lo que sea que necesite una realización técnica, en general tenés un programador. Un programador es alguien que está bastante metido en un equipo transmedia. Y después, si tenés experiencias físicas, donde tenés un evento o tenés algo más instalativo, por ahí tenés un diseñador de experiencia, ¿sí? Que hay muchas agencias o hay gente que, nada, llega a eso desde distintos lados, que es el que diseña cómo es este viaje del usuario en un espacio físico. Y después, eso es como en general lo básico. A veces hay varias personas que están haciendo esos roles y va a ir cambiando según la estrategia que vos tengas. Si es una estrategia de lanzamiento, si es algo que realmente puedas como producir completamente antes de un lanzamiento y tenerlo como más cerrado y no es una experiencia que va a ir continuando, si es como la creación de algo interactivo o si es un videojuego. Ahí sí vas a tener como un equipo diferente para cada cosa, que está todo como bajo la visión de este productor transmedia, que es el que generó esta arquitectura. Ese productor transmedia va a tener que estar siempre en contacto, si es un lanzamiento, por ejemplo, con el productor o el director o las cabezas creativas del producto que vos estás lanzando. Eso se tiene que aprobar y después vos haces todo ese trabajo. Hay proyectos donde uno tiene gente de teatro, hay proyectos donde uno tiene gente muy específica de realidad virtual, hay gente que tenés haciendo videojuegos, depende de lo que te pida tu estrategia transmedia, vas a tener como equipo. Pero en general tenés este productor transmedia, un narrador transmedia, es muy raro que no haya un programador, y de repente después ahí se abre a lo que sea. Se abre a muchas cosas, no sé. A mí siempre me tocan antropólogos en los equipos, y porque tienen que ver con las temáticas, por ejemplo. Pero es abierto a lo multidisciplinario y a lo que vos vayas a crear. Sí, el que hace la arquitectura transmedia es el que se llama productor transmedia, que no implica los mismos roles de producción o producción de campo que uno hace, sino es como una especie de productor creativo / diseñador narrativo, diseñador conceptual, que genera como este mapa transmedia de lo que va a suceder. Y después cada uno vas bajando como a los roles más tradicionales. Bueno, hay que escribir esto, hay que programar esto. Otra cosa que me estaba olvidando es un community manager, es como fundamental. Bueno, voy a ir lanzando, te doy todo este mapa con este contenido que va a tener que ser lanzado tal día, tal hora, y bueno, todo eso se va organizando y lo hace un community manager. Es un poco, no sé si respondí ahí la pregunta. Sí. Gracias, Laura, muy interesante toda la clase que nos diste. Tengo una meta pregunta o reflexión que me encantaría que me pudieras dar un poco más de luz. ¿En qué medida esta hipervaloración implícita y explícita de lo sensorial no va involuntariamente en detrimento de la comprensión de las conexiones de sentido que le dan los actores y los interactores sociales a las interacciones sociales respectivas? Y en este sentido, si esta inmediatez, esta exacerbación de la inmediatez y de la presencia de los sentidos, esta hipervaloración sensorial, no está retroalimentando lo inmanente de tal manera que se transforma en un cierto obstáculo, involuntario quizás, a esta trascendencia misma que vos hablabas, de manera tal que el público, el que disfruta de esta manifestación artística, se pueda formular preguntas de ultimidad, digamos, en última instancia. Es interesante. En la realidad virtual no existe, dentro de la experiencia de la realidad virtual no existe la reflexión, ¿sí?
Si uno dice, bueno, quiero hacer una experiencia para que el usuario reflexione en la realidad virtual, vos no reflexionás, sos puro sensorialidad, ¿sí? Entendés la historia, pero no tenés el tiempo ni el espacio emocional de alguna manera para ponerte a pensar cómo resolvés eso. Metiste el cuerpo adentro, o sea, en la montaña rusa no reflexionás. Lo pongo como extremo, pero te están pasando cosas corporalmente, emocionalmente, que no dan espacio a la reflexión. Por eso es verdad que en esos espacios no se reflexiona. Lo que sí a mí me parece interesante es, bueno, cuando uno termina con eso, terminas esa experiencia, si estamos hablando de esta hiperconectividad, bueno, ¿cómo te llevo a un espacio donde realmente te permito reflexionar y te doy el espacio para que vos puedas reflexionar? No sé si necesariamente te lo guío hacia una solución, pero sí te doy un espacio creativo donde yo puedo reflexionar sobre el tema, donde puedo seguir leyendo o puedo profundizar. Las experiencias en realidad virtual tienen eso todavía, que es esta cosa sensorial y de inmediatez, que no nos permiten esa reflexión, pero eso no implica que la reflexión no pueda venir después. Para mí las cosas más interesantes van por ese lado, donde me permiten hacer que este contenido no esté solitario ahí, sino entender que me lleven a otras plataformas o que me lleven a leer algo o que me lleven a accionar en algo que sucede con los medios más tradicionales, donde uno por ahí ves una serie y es histórica y te interesó cómo se contaba una historia, decís, bueno, pero realmente quiero saber en qué año pasó esto y qué pasaba al mismo tiempo, y uno va ahí como hipervinculando a información que te permiten hacer una reflexión sobre lo que viste. De alguna manera, si bien no es la idea del hipervínculo, sino que hay que llevar, digamos, la experiencia de realidad virtual termina y después tiene que empezar otra, que es parte de un universo transmedia. Para mí es algo por ahora interesante y que hay que explorarlo, porque sí, definitivamente, si no nos vamos como absorbiendo en esta cosa de la inmediatez y querer todo ya. Pero también siento que son momentos y que por ahora estamos como muy inmersos en eso, pero cada vez también hay como más capacidad de reflexión, de darnos cuenta que, bueno, el mundo virtual no es tan así, necesito como desconectar, necesito entender la historia de otro lado, necesito entenderme como yo me entiendo en la tecnología. Por ese lado yo siento que eso se va ecualizando y se va generando una ecología que permite la reflexión. Sí me preocupa un poco más las generaciones más chicas que no tuvieron la experiencia más analógica y que se los trata así como nativos digitales, y la verdad que los chicos no tienen todavía la inteligencia emocional para saber quién sos vos en línea y quién sos vos en la vida real, ¿no? ¿Qué implica estar todo el tiempo exponiéndote en la tecnología o creando un personaje? Porque todos creamos de alguna manera un personaje en las redes, y eso las nuevas generaciones tendrán toda la técnica, pero esta idea casi de usuario cívico en un espacio virtual es algo que sí me parece que es algo a desarrollar y me preocupa un poco más. Lo demás, creo que vamos a ir encontrando la ecualización perfecta, espero, y sí es importante como creadores buscar esos diseños que permitan ponerte a pensar, más allá de lo que viste, y que no solo sea lo emocional, sino que, bueno, después de eso, ¿qué pasa? Te llevé a otro lado, te traigo de vuelta, ¿y qué? ¿Qué pasó con eso? ¿Una otra pregunta? ¿Reflexión? Micrófono para acá. Hola, quería preguntarte, como en un proyecto transmedia es muy importante pensar en el usuario. Cuando vos pensás en las diferentes plataformas o expansiones de ese universo, ¿cómo pensás en el target? Si es variable, si vos pasás, no sé, desde una serie o pasás a un videojuego, y cómo realmente lo medís eso, ¿no? Pensás en esos puentes narrativos a nivel diferencia de target. Sí, o sea, cuando tenés, en general cuando tenés como un universo como más amplio, sí, por ahí a nivel de edades y
cuestión socioeconómica más tradicional, de cómo uno va viendo un target. Por ahí eso en el universo transmedia es similar. Lo que sí va a ser diferente son los hábitos de consumo, ¿sí? Dentro de ese mismo espacio. Entonces, tenés que identificar también dentro de cada una de las piezas, bueno, por ahí a veces, y me pasa mucho con proyectos que uno asesora, y bueno, quiero hacer un videojuego. Y de repente están haciendo un videojuego y están planteando para gente de, no sé, de 50 para arriba. Decís, pero ¿esa gente está jugando videojuegos? Por ahí está jugando juegos, pero son el tipo de juegos que vos querés plantear. Entonces, hay que empezar a entender también dónde está esa audiencia, qué está haciendo. Puede estar jugando juegos como mucho más mecánicos, que juegos más de interacción con narrativa. Entonces, entender dentro de eso, de las plataformas que uno tiene planteado, que hay como una variedad amplia, ¿sí? ¿Por qué quiero usar esa plataforma y no otra? Porque siempre pensando que mi misión es ampliar el universo, pero a la vez llegar a alguien, que haya alguien consumiendo eso. Entonces, por ahí sí tenés distintos públicos, ¿sí? También puedes tener distintos públicos que tengan que ver como las comunidades que le interesan, no sé, la comunidad que le interesa el tema histórico que querés tratar, a la comunidad que le interesa, no sé, si lo estás tratando en un cómic, a la comunidad que le interesa el cómic, y ahí vas a tener como distintos ámbitos. El tema es, bueno, a cada una, cómo te comunicás, y después los puentes narrativos de eso, en general se hacen más de redes, ¿sí? Y tenés que buscar la manera que se llama como que derrame, ¿sí? Si yo jugás el juego, ¿cómo derrama que yo me entere de las otras redes? Porque por ahí soy como un usuario que me gusta jugar juegos y voy a jugar todo juego que salga en Argentina en tal plataforma, ¿sí? Y por ahí no me enteré de tu historia, de tu proyecto transmedia, por la historia en sí misma, sino porque me llegó la plataforma que yo uso, ¿sí? O soy un usuario de Instagram, de Stories, y veo que alguien, nada, contó una historia ahí y de repente me interesa y voy a ver la serie. Pero mi primer acercamiento al contenido por ahí va por otro lado. Entonces sí lo que tenés que generar es buscar la manera de hacer estos derrames de una plataforma a la otra. Bueno, ¿cómo contás? Si vas a sacar un juego, ¿cómo contás aparte el juego en las redes? ¿Sí? Si vas a sacar un cómic, ¿cómo desde el cómic se empieza a abrir a otros usuarios? En general, lo que más une a todos estos son las redes sociales. Si bien cada grupo de edad está usando redes sociales diferentes, pero es lo que más, es lo que conecta un poco todo. Y ahí sí hacer como el derrame, decir, bueno, el videojuego por ahí cuenta algo, el cómic cuenta otra parte, va ampliando y va generando esta idea de, bueno, si vas haciendo todo este recorrido, vas como profundizando un poco en la historia. Pero a nivel de redes siempre está bueno como tener generar esa interconexión y entender que el contenido para redes no es en todas las redes iguales. Usar una red social es como vestirse para una ocasión. Uno no se viste de la misma manera para hacer deporte que para ir a una fiesta de casamiento. Entonces, no es lo mismo cómo soy yo o cómo es mi contenido. Por más que mantenga una unificación visual, no es lo mismo cómo soy yo en Facebook que cómo soy yo en Twitter o cómo soy yo en Instagram, ¿sí? Hay cuestiones de esto, de vestimenta a nivel conceptual que uno hace de su contenido para cada una de esas redes, usando el lenguaje de cada una de esas redes. Entonces, nada, en Facebook o en Tumblr usaré más GIF, en Instagram usaré más Stories, sé que no puedo linkear, usaré una composición distinta y empezaré a ir contando para entender que, bueno, la mayoría de los usuarios usan un poco cada una de esas, usan alguna más fuerte y después van a tener los otros, digamos, intereses específicos, que puede ser el cómic, el videojuego, la película, lo que sea, pero ir construyendo ese derrame desde ese lado y tratando de generar comunidad. ¿Alguna otra pregunta? ¿Cómo se financia el desarrollo de una historia de este tipo? O si la financiás vos mismo, ¿cuál es el mercado después?
O sea, ¿cómo conseguís que construir estas historias de esta manera sea una actividad de la cual puedas vivir? A ver, en general los proyectos transmedia son híbridos y se financian híbridamente, ¿sí? Recién ahora hay concursos, que está con el concurso del Inca, hay como concursos a nivel nacional e internacional en los últimos años de financiación o desarrollo de proyectos transmedia. Luego lo que uno hace es generar esa arquitectura de medios y después, o sea, segmentarla para poder financiarla. Entonces, tu financiación para un videojuego va a venir de algún lado. Cierta financiación va a venir del lado tecnológico, ¿sí? De buscar algún sponsor o de buscar a alguien que distribuya eso. Si tenés una pieza más documental, y bueno, vas a ir a los mercados y a los espacios que generen documental, que ahora están teniendo algo que tiene que ver más con el documental interactivo. Si dentro de ese universo tenés algo editorial, o sea, vas como segmentando y empezar a buscar la financiación híbrida como si fuesen piezas separadas. Lo que te diferencia es que vas a ir tanto al del videojuego como al del editorial y decís, mirá, vos financiame esto, pero yo no solo tengo esto, tengo todo un universo transmedia. Al tener todo ese universo transmedia, les estás proponiendo de alguna manera que vas a tener público que entre de distintos lados y les estás generando una especie de campaña accidental para ellos que no la tienen que hacer. Entonces eso es como una, de alguna manera, una forma de seducir al que te está invirtiendo. Pero siempre las financiaciones son híbridas, entran fondos fondos concursables de festivales, a nivel tecnológico, campañas, compañías tecnológicas que quieran producir eso. Luego la gente que hace videojuegos se encuentra con sus financistas para videojuegos y así como cada uno y se va generando esa cuestión. Si es un transmedia más de lanzamiento o de algo, se mete dentro del paquete de la financiación de la película, de la financiación de la serie, casi como nada, como una parte que se cuenta como una parte como del desarrollo y la producción y la distribución, ¿sí? Se va como dividiendo un poco ese presupuesto en cada una de las fases y cada uno va sumando a eso. Pero la manera en general siempre es un poco híbrida, va variando el proyecto y después también es encontrar a nivel de la temática, así como encontrás a las comunidades que le interesa, vas a encontrar el socio que le interese por tema, ¿sí? Si es un tema social, por ahí tenés una ONG detrás, si es un tema, o sea, empezar a buscar a nivel temático cómo golpear estas puertas. Y empieza a ser así como el equipo transmedia es súper interdisciplinario y las producciones y las estrategias de esto también, a veces entran mucho universidades, todo aquel que tenga un poco la idea de explorar, a veces vienen desde la tecnología y lo que les llama la atención es, bueno, quiero explorar tecnológicamente, pero está buenísimo que me puedas poner una historia por encima de esto y se va dando de esa manera. No es sencillo, como todo, pero sí, al abrirlo y a romperlo en pedacitos, uno empieza a encontrar los posibles socios para esto. ¿Alguien más? Bueno, igual me quedo unos minutos por acá. Si quieren información de que están esos, de alguna manera, esos guiones para realidad virtual, como esos templates, me mandan un mail ahí y en estos días se los mandamos para que lo puedan usar, que tienen como las preguntas que uno puede hacerse para pensar historias en realidad virtual, cómo se construye un guión, y es así como unas especies de planillas para entender cómo organizar la información para pensar las historias. Así que me escriben y se los mando. ¿Sí? Bueno, gracias.